Bienvenidos a nuestros videos de historia. Vamos a comenzar a conocer la historia desde aquella etapa previa a la misma, es decir, vamos a conocer qué fue la prehistoria. Y la prehistoria, les cuento, que es un periodo que se va a extender desde la aparición de los primeros hombres hace 2,5 millones de años hasta el desarrollo, si se quiere, total de la agricultura. En este periodo, en la prehistoria, el hombre podemos decir que fue evolucionando desde los aspectos más característicos, por ejemplo, desde su físico, hasta desarrollar inclusive características intelectuales nunca antes pensadas hace 2,5 millones de años cuando aparecían, es decir, hace 5.000 años antes de Cristo, ya vamos a estar hablando de la aparición de la escritura. Por ende, nadie podía pensar, inclusive el hombre primitivo hace 2,5 millones de años atrás, que iba a desarrollarse o iba a evolucionar hasta descubrir años después la escritura. Pero vamos a centrarnos, como decíamos, en la prehistoria. Y para hablar de la prehistoria, tenemos que reconocer dos etapas principales, que serán la edad de piedra, edad de piedra, y luego la edad de los metales. Edad de los metales. La edad de piedra la ubicamos en un periodo aproximado desde hace 2,5 millones de años atrás hasta 7.000 años atrás y antes de Cristo. Ahora bien, vamos a contarles un poquito cómo era la división de esta edad de piedra, porque esta edad de piedra también estaba dividida en periodos. A saber, un primer periodo, que lo vamos a ubicar aquí para que ustedes puedan verlo bien, conocido como Paleolítico. Un segundo periodo o etapa de transición para muchos historiadores conocido como Mesolítico. Y el periodo final de la Edad de Piedra conocido como Neolítico. En lo que corresponde a la edad de los metales, les comento que lo vamos a ver en un video posterior. Hoy nos vamos a centrar en la edad de piedra. Por ende, vamos a comenzar hablando del Paleolítico. Muy bien, para eso vamos a prestar atención a las siguientes imágenes. Porque el Paleolítico, les comento que se va a iniciar cuando el hombre primitivo elabora los primeros utensilios. ¿Y con qué va a elaborar estos primeros utensilios muy precarios? Con este material que vamos a ver en esta imagen, con la piedra. La piedra va a ser, si se quiere, la materia prima básica en el Paleolítico. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En el Paleolítico las formas de subsistencia, por ende, eran también muy precarias. Entonces, el hombre primitivo, para poder subsistir, va a basar su economía en la recolección de frutos, es decir, cuando hablamos de su economía nos referimos más que nada a la subsistencia de este hombre primitivo, porque no hablamos de un comercio dentro del Paleolítico, sino que hablamos de unas primeras formas de subsistencia basadas en la recolección de frutos y, como vemos en esta imagen, también en la caza. Veremos que con el paso del tiempo se van a perfeccionar las técnicas para que se desarrolle posteriormente sí la agricultura y la ganadería, pero la recolección de frutos y la caza eran las formas de subsistencia principales dentro de el Paleolítico. Ahora bien, con el Paleolítico, si se quiere, tenemos que resaltar también otra característica principal. Los hombres se manejaban en grupos, ¿sí? Formaban grupos que se iban desplazando. Por ende, van a ser nómades. Van a ir migrando de un lugar a otro en busca de un lugar propicio donde asentarse por periodos cortos de tiempo y poder subsistir de alguna manera. Imagínense que estamos hablando de 2,5 millones de años atrás. Ahora bien, pasemos ya a otras imágenes, porque les tengo que contar que el hombre en este periodo paleolítico comienza a utilizar el fuego.
Y no solo el fuego, sino que también se va a empezar a desarrollar el arte primitivo, con una de sus manifestaciones más conocidas hoy en día, que es el arte rupestre. Básicamente lo que hacían estos hombres primitivos eran pintar en el interior de las cuevas donde vivían las imágenes cotidianas, como pueden ser ciervos que cazaban o esta especie de búfalo, ¿sí? De animal, de una vaca con cuernos, ¿sí? Un búfalo seguramente. Entonces el arte primitivo fue la primera forma de manifestación artística de este hombre de la prehistoria. Ahora bien, pero nosotros hablamos también de un periodo de transición conocido como Mesolítico. Y brevemente les voy a decir que este periodo mesolítico, que en realidad significa Edad Media de la Piedra, ¿sí? Podemos decir que los hombres eran ya cazadores un poco más experimentados, seguían siendo nómades, ¿sí? Nómades, como decíamos, eran grupos que migraban de un lugar a otro en busca de alimento. Y también, como dato interesante, les cuento que en el Próximo Oriente se duplicó en el Mesolítico la población y se comienzan a hacer las sociedades más sedentarias. Por ende, vamos a ver cómo a partir del Mesolítico y ya llegando al Neolítico, es decir, la etapa final de la Edad de Piedra, los hombres pasan a ser de nómades a sedentarios. ¿Y qué decimos con sedentarios? Con sedentarios estamos diciendo que se van a asentar. Asentar. Los hombres se comienzan a dar cuenta que, por ejemplo, asentándose a la vera de un río, podían obtener agua para sus cultivos. Entonces, se comienza a desarrollar la agricultura. Por eso el Neolítico es conocido como un periodo revolucionario. Y también la ganadería de forma primitiva, ¿sí? Ahora bien, tanto como el desarrollo de la agricultura y la ganadería comienzan a evolucionar y a ayudar al hombre para subsistir, también les comento que se comenzaba a trabajar la cerámica y hacer los primeros tejidos de forma precaria dentro del Neolítico. Y no olvidemos la piedra, porque si bien la piedra era el elemento fundamental del Paleolítico, en el Neolítico se empieza a pulir la piedra. Y este pulir la piedra les permitía generar o fabricar por puntas de lanzas, ¿sí? Utensilios mucho más perfeccionados. Esto es entonces lo que fue el Paleolítico, el Neolítico y el Mesolítico, recordemos, como etapa de transición. Los invito a que en el próximo video conozcamos la edad de los metales y los periodos dentro de ella.